El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de fracciones algebraicas. Vamos a procurar hacer un resumen bastante rápido y bastante corto sobre sus principales características, así como las principales operaciones que las involucran, partiendo de la simplificación de fracciones, un posible cambio de signos manejando una regla, y terminamos viendo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Como veremos en el desarrollo de este video, la mayor parte de fracciones requiere un manejo de factorización, tal como ya se lo ha mencionado en las clases directas. Vamos a ir puntualizando las principales características partiendo de su definición. Las fracciones algebraicas son aquellas que pueden representarse como el cociente de dos polinomios, es decir, como la división de dos expresiones algebraicas. Y sabemos que las expresiones algebraicas como tal son aquellas que contienen números y letras, como nosotros lo podemos ver acá en los ejemplos de fracción. Tenemos en la parte del numerador un hipotético polinomio, que es el 2x cuadrado más 5x más 3. En cambio, en el denominador tenemos al x cuadrado menos 5x más 4. Adicionalmente, la línea como tal que lo podemos ver se conoce la fracción, se conoce como tal como la fracción. Este tipo de ejercicios son los que vamos a trabajar en este momento y es importante reconocer su definición. La primera parte aplicada a la cual vamos a manejar tiene que ver con la simplificación de fracciones. Recordemos que simplificar no es más que expresar de una manera más abreviada una expresión en particular. Y en este caso, al tener una fracción tal como se opera en aritmética, lo que debemos procurar simplificar es un factor común que tenga el numerador como el denominador. Lo que primero podremos notar es que en el caso de los coeficientes, es decir, los números que acompañan, que son el 15 y el 75, entre ellos se procede a hacer una simplificación algebraica tradicional. Por ejemplo, podríamos tomar la quinta de 15 me quedaría un valor de 3. Podríamos tomar la quinta de 75, la cual me quedaría 15. Podríamos tomar la tercera, la cual me quedaría 1, y la tercera me quedaría 5. Y hemos simplificado, por así decirlo, de una manera tradicional. Y los resultados que nos están saliendo de una vez los vamos a ir anotando ya en la parte de acá abajo. Por un lado, hemos acabado de determinar que en el numerador me queda 1, que no es necesario escribirlo en este momento. En cambio, en el denominador sí tenemos un número 5. Vamos con la parte literal, la parte de las letras. Para simplificar, las letras deben ser la misma, como es en este caso la letra A con la letra A. Recordar que una fracción no es más que una división. Y en una división, la parte literal, sus exponentes deben ser restados. Quiero decir que si yo tengo a a la 13 con a a la 11, dejaríamos solamente un valor de a, y 13 menos 11 nos quedaría 2. Por lo tanto, nos quedaría un a cuadrado. En el caso de b y en el caso de c procede de la misma forma. Tenemos que restar 15 con 16 y lo que podemos hacer, siempre como regla en el caso de una simplificación, es dejar donde se encuentre el mayor. En este caso, el mayor se encuentra abajo, 16 menos 15 me queda 1, por lo tanto me quedaría b a la 1 o simplemente b. Lo mismo haríamos con el valor de c a la 20, c a la 22, 22 menos 20 me quedaría 2, pero dejamos donde está el mayor, que en este caso se encuentra abajo. Por lo tanto, hemos llegado ya a nuestra primera solución. Nuestra primera simplificación nos quedaría a cuadrado dividido para 5bc cuadrado. Y con eso tenemos ya una primera simplificación. Partamos de un segundo ejemplo y al mismo tiempo seguimos trabajando con el manejo de monomios. Volvemos a hacer de la misma forma. Vamos a repetir el proceso, el cual simplemente consiste en tomar en primer lugar los coeficientes y procurar simplificar. De esta manera vamos a tomar algo común entre el 12 y el 32. Si lo vamos por esta óptima, podríamos tomar la cuarta. 12 para 4 nos quedaría un valor de 3, 32 para 4 nos quedaría un valor de 8. Por lo que nuevamente ya tenemos como parte de una primera parte de la solución, como la fracción. Vamos a ir anotando nuevamente acá abajo cómo va quedando ya nuestras soluciones. Por un lado, sabemos que arriba me quedó el número 3, por abajo ya me quedó el número 8. Las letras, tengo x al cubo con x a la sexta. Deberíamos restar nuevamente entre ellas. 6 menos 3 me quedaría 3, pero dejamos siempre donde estaba el exponente mayor, que en este caso se encontraba en el denominador. Ya la cuarta con y a la cuarta se simplifica completamente. En cambio, z a la sexta con z al cuadrado me quedaría 6 menos 2, sería simplemente un z a la cuarta. Con lo cual hemos obtenido una nueva respuesta y ahora la simplificación que nos acaba de salir es 3z a la cuarta dividido para 8x al cubo. Y así sería la forma de proceder cuando manejemos con diferentes monomios que están expresados en fracciones. Tomar algo del numerador con algo del denominador.
Cuando queremos simplificar expresiones que son polinomios como tal, podemos ver que en el numerador tenemos al a cuadrado menos a menos 20, en cambio en el denominador tenemos el a cuadrado menos 7a más 10. Para poder simplificar, deben estar primero expresados como factores. Y cuando hablamos de expresar como factores, estamos entrando ya al campo de la factorización. Recordemos que sería erróneo, por ejemplo, simplificar el 20 con el 10 por decir algo, porque suma y es resta, no se puede. Solo se puede hacer cuando está expresado en forma de multiplicación o división. Entonces, nuestro primer paso aquí cambia. El primer paso con el cual deberíamos trabajar es expresar nuevamente nuestra fracción, pero primero factorizando. Y aquí entra en juego recordar los diferentes casos de factorización. Podemos recordar que en el caso del numerador, como es un trinomio de la forma x cuadrado más bx de c, donde particularmente tenemos que abrir dos paréntesis, donde en ambos pongo a menos en el caso, y en el otro debería ser a menos por menos se va a convertir en más. Y necesito conseguir dos números que multiplicados me den 20 y como tienen signos diferentes que restados me den 1, siendo estos dos números el 5 y el número 4. A menos 5 por a menos 4 nos queda la factorización del numerador. En el denominador cumple las mismas condiciones, por lo tanto vamos a aplicar el mismo caso. Acá me quedaría a menos, en cambio en el otro me quedaría menos por más, también debería ser menos. Y los dos números que estoy buscando son dos números que multiplicados me den 10, pero como tienen el mismo signo diré que sumados me den 7, siendo estos dos números el 5 y el 2. Una vez que factorizamos y no puedo factorizar nada más, nos damos cuenta que factores son iguales. En este caso, el factor a menos 5 con a menos 5 se repite, con lo cual nos dejaría una solución final de a más 4 en el numerador dividido para a menos 2 en el denominador, siendo esta la respuesta concreta. El mensaje de este problema lo que nos deja es que para factorizar polinomios, perdón, para simplificar fracciones que contienen polinomios, lo primero que debemos hacer es factorizar a los polinomios involucrados, como lo vemos ya en este primer problema. Trabajemos con más ejemplos. En el siguiente tenemos una nueva simplificación donde tengo m al cubo n más 3m cuadrado n más 9mn dividido para m cubo menos 27. Tal como lo aplicamos ya en el caso anterior y lo expresamos, lo primero que deberíamos hacer como tarea es proceder a factorizar lo máximo que se pueda tanto el numerador como el denominador. En el caso del numerador podemos fijarnos que si bien es cierto es un trinomio, pero todos tienen algo en común. Tienen tanto en común la m con la n, la m con la n y la m con la n. Por lo que podemos sacar un factor común que sería justamente mn. Luego, al dividir v cubo n para mn me quedaría simplemente un valor de m cuadrado, más 3, no tengo con qué dividirlo, sigue siendo 3. M cuadrado n para mn me quedaría simplemente un valor de m, más, en el último caso, 9mn para mn me quedaría simplemente el valor de 9. Hemos aplicado el caso de factor común en el numerador y en el denominador no hay factor común, tienen dos términos de los cuales se puede extraer una misma raíz cúbica. Estamos hablando de una diferencia de cubos, que si nos recordamos su factorización nos quedaría m menos 3, porque es la raíz cúbica de cada uno, y la regla que se construye era m cuadrado más la multiplicación de los dos involucrados, que sería 3m, más el cuadrado del segundo, que sería 9. Recordar que en la diferencia de cubos, cuando ponemos el signo menos, todo el segundo componente ingresa con signo positivo. Y al igual que en el problema anterior, ahora para intentar simplificar siempre los factores, los paréntesis, si valen el término, deberían ser iguales. Por lo que esto de aquí con esto de acá nuevamente se simplifica, quedándome sobrando en el numerador mn y en el caso del denominador me queda sobrando m menos 3. Más de eso no podemos simplificar, por lo tanto tenemos nuevamente nuestra solución final y hemos aplicado ya la simplificación de fracciones nuevamente. Vamos a trabajar con otro ejemplo, vamos a trabajar con un nuevo caso. Ya hemos visto la dinámica de esto, simplemente vamos a repetir particularmente los pasos que están siendo involucrados. Entonces, recordando rápidamente lo que estamos haciendo, la primera idea es factorizar. Factorizar el caso que sea adecuado.
En el caso del numerador, podemos ver que tenemos un factor común, en primer lugar, porque tienen x y tienen x, y sacaríamos como factor común al x cuadrado. X a la cuarta para x cuadrado me quedaría x al cuadrado, menos 49x cuadrado para x cuadrado me quedaría un valor de 49. Y hemos procedido ya con la primera factorización. En el caso de la segunda parte, también podemos factorizar y también hay un factor común, que en este caso es la letra x. La sacamos y me quedaría x al cubo para x, me quedaría un valor de x al cuadrado, más 2x cuadrado para x, me quedaría 2x, y 63x para x nos quedaría un valor de 63. Pero a diferencia de los problemas anteriores, podríamos decir que pues realmente no hay mucho que simplificar, porque quizás lo que es notorio es que este cuadrado de la x se va con la x de abajo, pero los paréntesis todavía son diferentes. ¿Qué decimos en este momento? Pues simplemente hay que recordar que cuando factorizamos no siempre se factoriza todo de primera vez. Lo que quiero decir que si arriba me queda un x cuadrado menos 49 es algo que podemos volver a factorizar. Recordemos que me sobró una x, la cual la sigo copiando acá, y esto es una diferencia de cuadrados, la cual me quedaría como un x más 7 que multiplica a x menos 7, y hemos factorizado nuevamente. La misma lógica es la que tenemos que mantener para el caso del denominador, que es x cuadrado más 2x menos 63. Y en este caso, la factorización es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Abrimos dos factores, acá me quedaría x más, y en cambio en el otro me quedaría más por menos, menos, dos números que multiplicados me den 63, pero restados me den 2. Esos dos números deberían ser el 9 y el 7. Ahora sí podemos darnos cuenta que realmente sí había factores en común. Podíamos simplificar estos dos factores y poder extraer finalmente nuestra solución final. Entonces, una vez que comparamos lo que hemos trabajado, podemos notar que lo que me sobra en el numerador es x que multiplica a x más 7. En cambio, lo que me sobra en el denominador simplemente es el x más 9. No se puede simplificar más que esto y hemos llegado nuevamente a nuestra solución final. Lección importante de este último ejercicio es que podemos darnos cuenta que cuando factorizamos, podemos factorizar en algunos ejercicios más veces. Es por ende que siempre debemos tener en mente que se puede factorizar hasta un proceso final con la intención de poder simplificar factores en común. Continuando con esta parte de simplificación, hay ciertos atributos que hay que considerar, como sucede en el siguiente ejercicio. Hemos hablado ya, hemos visto ya que para simplificar lo que yo necesito es primero factorizar. Y es lo mismo que vamos a hacer nuevamente en este problema. En el caso del numerador tengo 3bx menos 6x. Podemos sacar un factor común, el cual sería 3x. Luego, 3bx para x me quedaría un valor de b, menos 6x para 3x me quedaría 2. Ahora, en el caso del denominador, que es un poquito más extenso, es 8 menos b cubo. Si recordamos nuevamente esto, implicaría que es una diferencia de cubos. Al trabajar con la diferencia de cubos, sacamos la raíz cúbica, que en primer lugar me quedaría un valor de 2 menos b, sacando las raíces cúbicas de cada uno. Tendríamos un valor de 2 menos b. eh, Revisamos un momentito, por favor. Y vamos entonces a expresarlo. En este caso tendríamos un primer lugar, un 8 menos b cubo, sacaríamos la raíz cúbica, lo cual me quedaría 2 menos b por un lado, y luego me quedaría 4, la multiplicación de los dos que me quedaría más 2b, más el cuadrado del segundo involucrado, que sería b cuadrado. Y con eso tenemos ya factorizado. Sin embargo, al momento que queremos simplificar, recordemos que para simplificar deben ser idénticos. Y lo más parecido que yo tengo es este b menos 2 con 2 menos b. Parecen iguales, pero no lo son. Porque si bien es cierto, los elementos involucrados b y 2 aparecen, sin embargo, tienen signos diferentes. Podemos ver acá en el numerador que b es positiva y el 2 es negativo. En cambio, el 2 es positivo y el b es negativo. Tal como está, no se puede simplificar. Pero algo interesante que incluso ya lo está mencionado acá en el título es que hay cambio de signos. Nosotros podemos hacer cambios de signos a nuestra conveniencia sin modificar obviamente el ejercicio,
bajo algunas premisas importantes. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer en este momento es retomar el ejercicio que sería 3x, pero acá, en el primer caso, voy a hacer un cambio de signos. Voy a cambiar el signo a todo el paréntesis. Es decir, que la b ya no va a ser b, va a ser ahora menos b, y el menos 2 ya no es menos 2, eso es más 2. Hemos cambiado de signos a todo el paréntesis. Esto es importante. Si cambio el signo, cambio a todo el paréntesis. Pero ese cambio, para que no me altere el ejercicio, debe ser compensado. Y esa compensación implica cambiar el signo en otra parte, que puede ser cualquiera de los otros factores, pero generalmente se lo traslada a la fracción. De tal manera que lo que estamos haciendo son dos cambios, porque hemos hecho un cambio aquí, originalmente en este factor, y hemos hecho un segundo cambio acá en la fracción. Siempre que usted haga cambios pares, es decir, 2 cambios, 4 cambios, 6 cambios, la fracción como tal no se ve alterada. Reitero que lo que es más común es hacer este cambio directamente en el signo de la fracción, que originalmente se consideraba pues positiva y por ende ahora es negativa. Como no necesito hacer más signos, cambios de signos, simplemente continuamos. Abajo teníamos 2 menos b, que es lo que seguimos manteniendo, y en el otro tenemos 4 más 2b más b cuadrado. Ahora, si nuevamente observamos, podemos notar que ahora sí estos dos paréntesis, de hecho, ya son iguales. Está en desorden, sí, pero son iguales porque es menos b con menos b y tiene 2 con 2. Eso le da pie que usted ya puede simplificar. Es decir, que lo que aparentemente decíamos que no era factible de simplificar, realmente sí fue, haciendo una pequeña operación. Finalmente, mi respuesta me quedaría con signo negativo la fracción. En el caso del numerador me quedaría solamente el 3x. Y en el caso del denominador me quedaría el 4 más el 2b más el b cuadrado. Con eso es lo máximo que hemos podido simplificar nuestra fracción y es un ejemplo en el cual nosotros podemos hacer cambios de signos al interior de la fracción de tal manera que nos pueda servir a nuestra conveniencia.